Buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda edición de las jornadas que organiza la Asociación Empresarial de Manzanares con foco en el sector de la salud. En primer lugar, quería agradecer a estos 4 magníficos profesionales que hoy nos acompañan y que van a compartir con todos nosotros su conocimiento sobre la temática sobre la que va a girar todo el contenido, que es la salud de los mayores de 50 años. Agradecer también al Ayuntamiento por todas las facilidades que nos habéis dado para organizar el evento y por vuestra presencia hoy. Muchas gracias. A los medios de comunicación por hacerse eco de estas jornadas y dar difusión. Y, por supuesto, a todos ustedes por haber venido en esta noche. Me gustaría explicar brevemente la dinámica de esta jornada. Es muy sencilla. Hemos preparado unos bloques de temas que os lanzaremos en modo pregunta y que podréis contestar como queráis. Haciendo foco en vuestro sector, de forma genérica, os podéis contestar, os podéis debatir, podéis decir que eso está mal, que eso está bien. Sois los profesionales y os dejamos en vuestra mano porque seguro va a ser enriquecedor de cualquier manera. El objetivo que tenemos hoy es que aprendamos nosotros de vosotros, ¿vale? Que salgamos de aquí sabiendo un poquito más qué problemas comunes en salud tienen las personas de más de 50 años, qué síntomas pueden tener, qué metodología de prevención pueden utilizar para evitar algunas cosas que se pueden evitar. Por lo que, si os parece, comenzamos. En primer lugar, yo creo que aunque os conocemos un poquito, estaría bien que os presentarais, que sepamos un poquito más de vosotros. Si queréis, empezamos por Ariel y vamos en orden hasta Ángel. Ariel. Muy buenas noches, mi nombre es Ariel Rijo, propietario y gerente de la clínica Dental Dentarium. Aperturamos la clínica ya por el 2016, o sea, llevamos unos 7 años aquí en Manzanares. En este tiempo hemos logrado consolidarnos como una de las clínicas de referencia en especialidad odontológica y a día de hoy contamos aproximadamente con unos 2.000 pacientes. Tenemos en nuestro centro un equipo multidisciplinar de odontólogos especialistas en cada área de la odontología, de forma que podemos tratar tanto cirugía oral, implantología, ortodoncia, prótesis dental, conservadora, odontopediatría, en fin, todas las especialidades. Nuestro centro está ubicado en la calle Virgen de la Paz, frente a Caixa, muy próximo al Gran Teatro. Y bueno, un centro bastante amplio, totalmente equipado con todo lo necesario, tanto en radiología como en tratamiento bucodental, para poder ofrecer un servicio integral en cuanto a odontología se refiere. Perfecto, gracias. Mar. Hola, buenas noches. Yo soy María del Mar Rincón Quesada, soy farmacéutica y graduada en nutrición. Soy titular de la farmacia Quesita en calle Cruces 1, enfrente del Hogar del Pensionista y de la Ermita de la Virgen de la Paz. Llevo establecida aquí desde 2001 y bueno, pues muy contenta de trabajar aquí en Manzanares. Perfecto. Con mis pacientes. Perfecto. José Luis. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo soy José Luis Cruz, soy fisioterapeuta, osteópata y soy el propietario del Centro de Fisioterapia Sanus. Bueno, nuestra fisioterapia se basa en una fisioterapia actual basada en las técnicas más vanguardistas. Contamos con un equipo de 4 fisioterapeutas y bueno, estamos destinados un poco a lesiones deportivas, fisioterapia reumatológica, trauma y bueno, todos los problemas enfocados también a los daños neurológicos. También contamos con un equipo de fisioterapia de suelo pélvico especializada en la mujer, que bueno, va a ser un poco lo que vamos a ir hablando esta noche. Y bueno, trabajamos también las distintas etapas de la vida de la mujer, la preparación al parto, posparto, técnicas también de incontinencia, problemas suelo pélvico. Y luego también en el tema de pediatría también estamos muy destinados al tema del cólico del lactante y de la fisioterapia respiratoria. ¿Vale? Y bueno, es un poco mi carta de presentación. Muy bien, gracias. Ángel. Muy buenas noches a todos. Soy Ángel Suárez Bárcena, director de Policlínicas AC. Llevamos ya 8 años en Manzanares, en Carretera de la Solana, la calle que conocéis todos, la de los institutos, la de la Guardia Civil. Tenemos 27 especialidades médicas. Somos no solamente la mejor clínica de la zona, sino que somos referencia sanitaria
trabajamos mucho con la pública, pero sanidad privada somos la referencia para La Solana, para Membrilla, para Manzanares y para muchos pueblos de alrededor. Y ya digo que con 27 especialidades, pues la respuesta que podemos dar a casi todas las cosas que nos pasan pues es bastante amplia. No tenemos solamente los médicos del hospital de aquí de Manzanares, que muchos están con nosotros, nos hemos traído gente de referencia, médicos muy importantes de Ciudad Real, de Alcázar, de Tomelloso, uno que nos viene de Madrid. Entonces procuramos estar a la altura del pueblo, que lo hemos convertido en referencia sanitaria. Es que el hospital ya dio un punto importantísimo de referencia sanitaria y ahora con la parte nuestra privada pues le hemos dado más importancia todavía al pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Y ahora que ya conocemos un poquito más, empezamos con el primer bloque temático. Como ya hemos podido ver, esta jornada va a girar en torno a la salud de mayores de 50 años. Y para ponernos un poquito en contexto, voy a dar una serie de datos para que entendamos la importancia que tiene este grupo social a día de hoy en España, a todos los niveles. En España, y son datos del primer semestre de este año, existen más de 48 millones de habitantes. De esos 48 millones de habitantes, hay 19 millones que tienen más de 50 años. Es decir, estamos hablando de un bloque muy importante. Pero es que además España es uno de los países con mayor tasa de supervivencia media. Es decir, estamos casi en 83 años ya, que es uno de los índices más altos del mundo. Con estos datos empecé a trabajar, a preparar esta jornada. Lo primero que hacemos todos es buscar en Internet y de repente me di cuenta que yo ponía en Internet mayores de 50 y al lado me salía medicación, automedicación, ¿qué hago con los medicamentos? ¿Puedo reutilizarlos? No, sí. Farmacología. Bueno, era increíble que todos los resultados iban ligados a mayores de 50 y medicación. Entonces entiendo que puede ser un primer bloque para empezar a hablar de este asunto. Ariel, que te veo muy lejos, ¿te importaría romper el hielo y contarnos un poquito desde el punto de vista de vuestra clínica cómo veis el tema de medicación y todo el mundo que le rodea? Bueno, me gustaría empezar comentando que en nuestro país a día de hoy tenemos una cultura de prevención y autocuidado que no existía hace 40, 50 años. De tal forma que en mayor o menor medida ya contamos con los conocimientos y con los recursos necesarios para que a lo largo de toda nuestra vida podamos tener una salud bucodental óptima e incluso no perder piezas dentales a lo largo de nuestra vida. En el tema que nos atañe, un poco, pues, nosotros tenemos el concepto de odontogeriatría. Y dentro de ese concepto hay dos subconceptos que cabe mencionar, que es la polipatología y la polifarmacología. Al final eso se trata de que a partir de cierta edad es normal que el paciente genere múltiples enfermedades que requieran múltiples fármacos para combatirlas. Al final esas enfermedades y esos fármacos, por regla general, suelen repercutir negativamente en la salud bucodental, lo que requiere un cuidado y un seguimiento mucho más específico de lo que viene siendo habitual. Aún así, en caso de pérdidas prematuras, a día de hoy también contamos con muchos protocolos, muchos sistemas en odontología para poder reponer piezas dentales, tanto de forma fija como con prótesis removibles, tanto piezas individuales como incluso arcadas de maxilares completos. En el tema de automedicación, que también mencionaba, ahí también me gustaría hacer un inciso porque es muy importante. Cuando un paciente nos viene a la clínica que ha tenido un dolor dental y se ha empezado a tomar el medicamento X, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos automedicarnos porque en el tema de la odontología, cuando hay un dolor, primeramente hay que detectar el problema. Una vez que hemos detectado el problema, es entonces cuando un médico facultativo indica y pauta el medicamento concreto para ese problema. También por eso nuestros compañeros farmacéuticos, como aquí presentes, son bastante estrictos a la hora de dispensar antibióticos o medicamentos sin una receta médica.
que sea pautada por un facultativo con sus indicaciones, con su posología, su forma de tomarla correcta y evitar así que un paciente se las tome libremente, pueda crear resistencia o pueda tener efectos secundarios o incluso interacciones con otra medicación que esté tomando por otra patología distinta. Correcto, correcto. Mar, eres nuestra experta en medicación, eres nuestra farmacéutica. ¿Cuál es tu visión del mundo de la medicina dentro de los mayores de 50 años? Bueno, yo subiría un poco la barrera a los 65 años en el consumo crónico de medicamentos, porque sí que es verdad que a partir de los 65 años el consumo crónico es de considerable magnitud y los polimedicados también. Eso requiere una supervisión y una actualización, yo diría prácticamente constante, entre los profesionales sanitarios, por lo que tú has dicho también, porque cuando vas al dentista o vas a especialistas médicos, entre ellos, cuando introducen un medicamento nuevo, sobre todo. El principal problema de los tratamientos polimedicados es las interacciones entre los medicamentos y los alimentos y otros productos dietéticos que consumimos de forma ocasional o de forma continua. Pueden interaccionar y puede aumentar la acción del medicamento o disminuirla, y eso va a provocar un efecto indeseado en el tratamiento. Yo diría que el grupo terapéutico más habitual dentro de los polimedicados son los antihipertensivos, y la enfermedad más habitual es la hipertensión. Es lógico por el propio envejecimiento del organismo. Los vasos sanguíneos van envejeciendo. La aorta y las arterias principales van perdiendo la elasticidad y eso hace que aumente la tensión. Es muy importante, todos lo sabemos, prevenir la hipertensión y tratarla por las consecuencias muy graves que puede llegar a tener. También diría que dentro de los polimedicados el grupo que más se utilizan muchos medicamentos que es para prevenir otras enfermedades, y al hilo de la hipertensión, por ejemplo, los medicamentos que ayudan a bajar el colesterol. El grupo de las estatinas están muy relacionados y nos van a ayudar también a mejorar esa tensión. Es lógico, disminuye las grasas circulantes, no se acumula, no se forma la placa de ateroma y no se obstruye ese vaso sanguíneo. Entonces es otro medicamento más que aumentamos para tomar. ¿Qué otros medicamentos tomamos también preventivos? Tratamientos para el calcio son muy habituales. Si también tomamos para el dolor, que también es habitual, pues ya vamos sumando. Y quería indicar que muchas veces también es un problema, esos tratamientos con tantos medicamentos para muchas personas se hacen un lío porque no están acostumbrados a... De repente tienen que tomar muchos medicamentos y se hacen un lío, no son constantes, no tienen capacidad para organizarse porque sufren enfermedades psiquiátricas. En esos casos, en la farmacia tenemos un sistema que me he traído un ejemplo que es este, se llaman SPDs. Son los sistemas personalizados de dosificación. Muy interesante. Parece un pastillero, pero no lo es. Esto es un dispositivo que va a mantener en la misma condición el medicamento que en su embalaje original, como cuando nosotros lo compramos en la farmacia. Garantizamos que no se va a deteriorar. Y bueno, viene con la pauta establecida por el médico y esto nos va a ayudar a garantizar la adherencia al tratamiento del paciente. Otra idea que quería aportar en la polimedicación es que la industria farmacéutica cada vez está sacando a la venta medicamentos que en el mismo medicamento tiene más de un principio activo, en pastillas, en comprimidos, en cápsulas, en inhaladores. Otra idea es los medicamentos que se toman una vez a la semana o que se toman una vez al mes. Todo eso ayuda a que hagamos mejor los tratamientos. O los medicamentos que se dispersan en la boca. Pues todo eso va dirigido a ayudarnos a los pacientes polimedicados a hacerlo mejor. Fenomenal. Muchas gracias, muy interesante. La verdad es que no conocía ese sistema y me parece muy No he traído, muy viene con una pegatina con toda la identificación del paciente y por detrás todo, hasta el lote, la fecha de caducidad. No lo he puesto, claro, porque esto es un ficticio, pero viene identificado todo. Perfecto. Muchas gracias, Mar. Ya ha sacado Mar un tema muy importante que sí que quiero que al final de esta jornada hablemos, que es la prevención, ¿vale? Porque entiendo que va a ser algo fundamental y crucial. Mar ya nos ha comentado, ha sacado a relucir una serie de enfermedades comunes a este grupo de personas mayores de 50 años.
Y una de ellas, una de las enfermedades que no has mencionado, pero que creo que es muy común en este perfil de personas, es desgraciadamente el cáncer, que todos tenemos más o menos controlado cómo funciona y cómo no, sobre todo con determinados especialistas, pero analizando un poquito el tipo de especialistas que vais a estar hoy aquí, me preguntaba cómo, y esta pregunta es para ti, José Luis, cómo en una clínica de fisioterapia enfocáis el tratamiento a este tipo de pacientes con cáncer. Bueno, pues en relación al campo oncológico, sobre todo nos basamos en la recuperación de secuelas que existen después del cáncer. Habitualmente la que más prevalencia tiene suelen ser los de mama, útero y próstata también en hombres, ¿vale? Y os preguntaréis qué hace un fisioterapeuta después de, pues bueno, del cáncer. Sobre todo nos damos cuenta que nuestros pacientes, una vez que se han recuperado, se quedan en un abismo de incertidumbre de qué hacer, cómo reinsertarse a su vida social. Y bueno, en primer lugar, sobre todo, le hacemos una rehabilitación también a nivel física. Muchas veces, pues bueno, antes, durante, después del tratamiento, el paciente sufre tratamientos bastante agresivos, que suelen ser muy duraderos, y esas secuelas al final van creando mella en el paciente. Entonces nosotros, sobre todo, donde más nos basamos un poco en intentar personalizar el tratamiento en función del tipo de cáncer, que eso es muy importante. ¿Hacia dónde quiero ir, por ejemplo? En el cáncer de mama, que lo veo muy frecuente, siempre que hay una extirpación de ganglios, cirugía o cualquier tipo de intervención, provoca un linfedema subclínico, que os sonará un poco raro, ¿no? El linfedema, sobre todo, pues bueno, es como que los ganglios que conducen, o sea, la linfa que se genera, hay un atrapamiento en esas zonas después de haber habido esa extirpación. Entonces nosotros le ayudamos a reconducir esa linfa con un masaje terapéutico, con un masaje muy suave, vamos deslizando desde abajo hacia arriba siempre, y luego con ese tipo de masaje el paciente genera una sensación de liberación en los brazos, que suele ser muy frecuente en cáncer de mama. Y bueno, hoy en día también la Asociación de Cáncer está teniendo mucho éxito el tiro con arco, ¿vale? Esa vibración que provoca el lanzamiento puede generar también una especie de estímulo para mejorar ese circuito linfático, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste también nuestro trabajo? También aplicamos mucho el ejercicio terapéutico, ¿vale? El ejercicio terapéutico en este caso hay que adaptarlo en función de las necesidades. No es lo mismo, mucha gente me pregunta, pero yo en un tratamiento de cáncer puedo hacer ejercicio. Sí que estaría totalmente indicado y siempre pautado por un profesional. Y bueno, también como mensaje también decir que en este tipo de tratamiento la ayuda multidisciplinar es muy importante. Aquí el trabajo del psicólogo y de otros terapeutas también es fundamental junto con el tratamiento de fisioterapia. Y bueno, también os animo a los que habéis sufrido en primera persona el cáncer o tenéis familiares cercanos, que por desgracia hoy en día es muy frecuente, que os sintáis libres de preguntarnos cualquier duda o consulta que os surja en relación a lo que un fisioterapeuta puede hacer, porque la verdad que hay resultados muy satisfactorios en este campo. Fenomenal, José Luis. La verdad es que sí, hay veces que por no preguntar perdemos... Yo, por ejemplo, me estoy quedando sorprendido. Claro, está todo relacionado, después de quimioterapia, después de muchas cosas que tenéis una labor fundamental y muchas veces quizás olvidada o desconocida. Fenomenal. Ángel, cerramos contigo este primer bloque. Y quiero hacerte una pregunta doble. En vuestras clínicas, al tener tantas especialidades y tantos médicos, tenéis que ver de todo en relación a la medicación, automedicación. Por eso quiero preguntar dos cosas. Lo primero, ¿cuál es tu opinión sobre lo que estamos hablando? Y que nos des algún consejo de qué hacemos con los medicamentos que tenemos en casa. ¿Los podemos reutilizar? ¿Cómo funciona? Sí, pues mira, el tema de la medicación... lo que más te encuentras en muchas ocasiones es que la gente, cuando tiene que medicarse, mira a ver lo que tiene en casa. Directamente, caducado, pasado de fecha. Hay veces que incluso son medicamentos que han evolucionado, medicamentos que en su día funcionaron, pero los hay muchísimo mejores. Eso es lo que te encuentras. Luego los usuarios avanzados ya encima miran en Internet y buscan un medicamento que no se vende ni en España. Todos somos médicos ahora mismo. Todos, sabemos un montón. Y entonces vamos a la farmacia a preguntar por un medicamento que no existe. Entonces, claro, tu primera pregunta, el tema es, si tenemos los especialistas que lo saben, si podemos ir a la farmacia a preguntar por un suplemento vitamínico, podemos preguntar por muchos medicamentos. Tenemos a los médicos, aquí en Manzanares, de 27 especialidades, si es neumología o es pediatría,
podemos preguntar cuál es el medicamento que nos hace falta, pero no solamente porque no lo tengamos en casa o haya caducado, sino porque tenemos polienfermedades, estamos polimedicados, hay medicamentos que entre ellos colisionan y no se deben utilizar, e incluso porque han surgido, sobre todo en alergología, por ejemplo, los medicamentos evolucionan muy rápido. Hay generaciones de medicamentos que no dan tanto sueño y nos quitan la alergia y nos hacen sentirnos mucho mejor. Y si vamos a tomar algo para ir al gimnasio a nuestros 53 años, pues tenemos a fisioterapeutas que nos pueden decir qué debemos tomar y no inflarnos a determinadas cosas que venden que nos fastidian el riñón. Entonces, puesto que tenemos los médicos a nuestro alcance, tenemos farmacéuticos, si necesitamos un medicamento para los dientes, yo no miro en Google, le pregunto a Ariel. Entonces, tenemos estos profesionales a nuestro alcance, vamos a utilizarlos. Otro tema importante, bueno, ¿qué hacemos con los medicamentos? Obviamente, llevarlos a nuestra farmacia, que hay un punto SIGRES, porque esos medicamentos no se pueden desechar de cualquier manera, ni a la basura ni a ningún otro lado. Los medicamentos tienen principios activos que son contaminantes. Entonces, un medicamento caducado hay que llevarlo a la farmacia. Y un medicamento que hemos terminado de usar, pues los colirios, que en 15 días ya no sirven, ¿para qué lo guardamos? De verdad, a la farmacia. Entonces, esto es algo que debíamos hacer como rutinario. Y luego hay otro tema con respecto a los medicamentos. Hay otro tema, Borja, que a mí a veces nos encontramos en la clínica y me sorprende. Si cuando somos pequeñitos y tomamos la papilla de 3 cereales, o la de 5 o la de 7, porque es la que toca, porque cuando tenemos un poquito de hipertensión nos da ese tabú tomar un medicamento para la tensión. Si es que es lo que toca. Y no por eso somos más viejos. Al contrario, queremos llegar más lejos. Es que tomar un medicamento no nos hace viejos, hace que estemos en mejor estado para los años que nos quedan. Y además es que, bueno, es que los 50 ya sabemos todos lo que son. Nos quedan todavía muchos años en unas condiciones muy buenas. Correcto, correcto. Muchas gracias, Ángel. Yo creo que este tipo de charlas, simplemente con que mensajes básicos como el que acabas de dar, de no podemos volver a utilizar los medicamentos que hace un año nos causaron efecto. Es decir, dentro de un año, no sé si has sido tú, los medicamentos pueden evolucionar, los medicamentos cambian. Acudamos a los profesionales, que sean ellos los que diagnostiquen y nos determinen qué medicamentos tenemos que tomar. Muchas gracias. Hemos acabado el primer bloque. En el segundo quiero que vayamos un poco de lo general que hemos hablado ahora a un grupo o un subgrupo concreto dentro de estas personas de más de 50 años. Quiero que nos centremos en el sexo femenino y quiero que nos centremos en esas mujeres que acaban de cumplir 50 años o están más o menos alrededor de esa edad. Me gustaría que nos centráramos en posibles dolencias, enfermedades o patologías comunes que puedan tener, que hablemos un poquito centrándonos en ellas. Quiero volver contigo, Ángel, porque dentro de vuestras especialidades sé que tenéis ginecología en vuestras clínicas, así que por favor cuéntanos un poquito tus impresiones sobre este grupo de personas. Bueno, en estas edades y sobre todo en el mundo de la mujer y la ginecología lo más llamativo siempre es la menopausia. Siempre decimos, bueno, pues a estas edades... La menopausia no es una cosa que ocurre de un día para otro. La menopausia es un proceso que en algunas mujeres dura 6 años, que ya sería poco, 10, 12 años, que es algo más normal, y es el proceso natural de pérdida de la fertilidad. El número de óvulos que tenemos o que tienen las mujeres en su vida fértil es finito, es un número, y cuando se acaba, pues se acaba la fertilidad. Ese proceso desencadena una serie de reacciones hormonales que cambian nuestro cuerpo y también nuestra cabeza, porque también hay una serie de problemas asociados para los que hay que estar preparados. Entonces, la menopausia es un cambio de ciclo. No es ni mejor ni peor, es un cambio de ciclo totalmente natural y conviene estar muy preparado porque aparecen otro tipo de consecuencias. No voy a decir problemas porque son consecuencias, pero si con 20 años lo que puede ocurrir es que nos quedemos embarazados, pues con 50 lo que puede ocurrir es que aparezca cierta osteoporosis, que tengamos más sequedad vaginal, que tengamos unos cambios de estado de ánimo durante este proceso que a veces son muy molestos. Entonces, lo importante es estar preparado para ello, saber qué va a ocurrir, saber cómo va a ocurrir y en la manera de lo posible mitigarlo. Desde mi punto de vista, porque mis compañeros van a dar otros detalles, otros asuntos muy importantes, pero desde nuestro punto de vista vamos a prevenir determinadas cosas que a veces, por desgracia, son frecuentes. A estas edades el cáncer de mama pues alcanza un pico y la detección es tan sencilla como 5 minutitos de mamografía o de ecografía mamaria. 5 minutitos. Y si supierais la cantidad de gente que llega y dice, voy a hacer una mamografía porque hace 7 años que no me hago ninguna. Y dices, pues corre.
casi siempre no es nada, pero es que hay algunos problemas. Voy a entrar una chispita con los hombres también, porque medirse la PSA en un hombre para el cáncer de próstata son otros 5 minutos, un análisis de sangre que cuesta 5 euros. Es decir, que no hay excusa ni por dolor, ni por tiempo, ni por precio, no la hay. En el cáncer de mama igual se detecta bastante fácil. El cáncer de cuello de útero, una citología, igual. Es un pelín molesto, pero es que son unos segundillos. Entonces, en esta etapa hay que vigilarse de otra manera, pero hay que vigilarse. Y bueno, pues tenemos que estar preparados para lo que ocurre. Hay muchísimos complementos de los que hablará Mar que nos ayudan a llevarlo mejor desde el punto de vista del alimento, desde el punto de vista del ejercicio. Hay que cambiar la forma de hacer ejercicio y nos va a ayudar una barbaridad. Y como decía, pues desde el punto de vista de la prevención de nuestra parte, las visitas al ginecólogo, por haber acabado o estar acabando la edad fértil, no podemos dejar de ir, porque también hay formas de abordarlo. Y como decía, pues si hay sequedad vaginal, hay medicamentos. Si nos notamos un bulto, se puede saber que es ese bulto que casi siempre es nada, pero no lo dejemos pasar. Entonces, bueno, pero que tengamos en la cabeza que es un proceso absolutamente natural, es un proceso que no es de un día para otro, 10, 12 años, y que podemos sobrellevarlo bastante bien, conociéndolo y sabiendo que vamos a pasar por ahí. Vigilar la osteoporosis, habrá que cambiar algo la alimentación y este tipo de cosas. Perfecto, gracias Ángel. Has comentado ejercicio y preparación. Y claro, ejercicio y preparación, me voy a ti, José Luis, como fisioterapeuta. Cuéntanos, ¿trabajáis mucho en vuestras clínicas? Sí, bueno, el suelo pélvico y la menopausia tienen una relación muy estrecha. La verdad que vemos pues bueno, que con la menopausia hay una disminución de la actividad ovárica, disminuye mucho la progesterona y el nivel de estrógeno, y eso provoca sobre todo una disminución del tono de los tejidos y la elasticidad, sobre todo en la musculatura del suelo pélvico, que es lo que nosotros más vemos. Luego, aparte, pues bueno, vienen otros signos que también están relacionados, como los sofocos, aparece mal humor, la falta de deseo sexual, bueno, y también aparecen los primeros escapes de orina, que es un poco un punto importante que también queríamos abordar. Como principales signos de, pues bueno, de la incontinencia urinaria, sobre todo también, pues bueno, hay dolor, sequedad vaginal, luego también hay dificultad orgásmica. Y sobre todo, ¿cómo cuidar el suelo pélvico en la menopausia? Que mucha gente lo pregunta. Siempre una vez tras la retirada del periodo es importante una revisión ginecológica, como decía Ángel, y luego también una revisión del fisioterapeuta especializado en suelo pélvico sería fundamental. Porque en esta edad al final puede ser un tema tabú, pero yo creo que hoy en día pues, podemos prevenir algún tipo de disfunción o de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, remarcar sobre todo que la incontinencia urinaria es el principal problema en mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Remarcar también que los hombres aquí tenemos un factor importante también en este tema, ¿vale? ¿Y cómo trata un fisioterapeuta la incontinencia? El tratamiento es mínimamente invasivo, ¿vale? Empezaríamos con una historia clínica en la cual, pues bueno, nos preguntarían una serie de signos para ir haciendo el diagnóstico y luego pues serían unas técnicas que no son nada dolorosas, ¿vale? Son unas técnicas intracavitarias, sobre todo buscando la activación y la contracción de esa musculatura del suelo pélvico. Aparte de eso, pues bueno, si realizamos ejercicios de impacto, tenemos también un deporte más agresivo a esa edad, también es recomendable, pues bueno, saber activar y contraer las fibras, sobre todo en corredores o en gente que tenga ese tipo de perfil. ¿Qué cosa importante también? Sobre todo, también es importante el ejercicio terapéutico, ¿vale? Porque todas las recomendaciones que aplicamos no son solo para hombres o mujeres posmenopáusicos, sino también para la preparación al parto y para todo tipo de disfunciones en las distintas etapas de la vida, ¿vale? Y bueno, sobre todo también como mensaje hay que dejar de normalizar las pérdidas de orina, ¿vale? O sea, que dejar de considerar el suelo pélvico como un tema tabú, sobre todo en hombres y en mujeres, que yo creo que hay muchos remedios para mejorar nuestra calidad de vida, ¿vale? No, que efectivamente no hay que normalizar lo que no es normal y lo que no es normal hay que tratarlos con los especialistas que corresponden. Buscamos un punto de vista totalmente distinto, nos vamos a ir a una clínica dental. Ariel, cuéntanos. Bueno, en esa etapa menopáusica que comentan los compañeros, justamente ese cambio hormonal, ese descenso de los estrógenos y la progesterona que comentaba José Luis, al final hace que el paciente sea más propenso a generar ciertas enfermedades que sobre todo afectan al tejido gingival, a la encía y al hueso, a la densidad ósea, al soporte periodontal de nuestras piezas. En el tema de la encía se genera lo que se conoce como gingivitis,
Al final los síntomas, los signos que aparecen, pues un enrojecimiento de la encía, sangrado espontáneo cuando nos cepillamos los dientes o incluso levantarnos por la mañana y encontrarnos pequeñas manchas de sangre en la almohada de un sangrado espontáneo mientras estamos durmiendo. Entonces ya es una primera alarma que nos está dando nuestra boca diciéndonos, oye, aquí hay algo. ¿Qué ocurre? Si no le hacemos caso, esa encía empieza a retraerse. Al retraerse la encía empieza a quedar expuesta la raíz de nuestros dientes. Raíz que no tiene la protección natural que es el esmalte. Al exponerse la raíz, pues comienzan a aparecer las hipersensibilidades. Dolor agudo cuando tomamos comidas o bebidas muy frías, muy calientes. Y si aún así esa gingivitis no se trata y continúa avanzando, ya pasa a ser un problema periodontal, un problema del hueso soporte de nuestras piezas dentales. Ese hueso comienza a reabsorberse, perdiendo la sujeción natural de nuestros dientes, los dientes pueden empezar a moverse y finalmente se caen. ¿Problema dental? No. Se pueden perder los dientes estando sanos. Problema periodontal, problema del hueso soporte de nuestras piezas. Aparte de esto, el descenso de hormonas causado por una menopausia también provoca que nuestras glándulas salivares segreguen menos cantidad de saliva. Ese descenso de la cantidad salivar produce una patología que se llama serostomía o sequedad bucal, porque al final nuestra saliva es un método de protección, aparte de equilibrar el pH, etc., pero también nos protege de generar caries, con lo cual al reducir esa cantidad salivar se aumentan las probabilidades de generar caries, además de otro tipo de problemas que pueden aparecer, como el síndrome de boca seca, labios agrietados, halitosis, que es mal aliento. En definitiva, cuando una mujer entre en la edad menopáusica, ese descenso, y para evitar todas esas patologías, pues recomendamos una serie de autocuidados bastante más específicos, evitar hábitos que impulsen esas enfermedades gingivales y periodontales, como evitar el hábito del tabaquismo, una dieta sana, equilibrada, aumentar el consumo de agua para contrarrestar el descenso de la cantidad salivar, hacerse una limpieza bucodental una vez al año para evitar toda la acumulación de placa y evitar que esa encía se irrite y llegue al hueso. Y siempre pues recomendamos estar asesorada por un facultativo que un poco le indique cuáles son las pautas a seguir. Perfecto, Ariel, gracias. Vuelve a salir la prevención, es importante. Y creo que estamos aprendiendo y encima nos estamos llevando consejos gratuitos a casa que no va a venir a todos muy bien. Vamos a acabar el turno con Mar, de este segundo bloque. Desde tu farmacia, este perfil de mujeres que ronda los 50 años, ¿qué nos podéis comentar? Bueno, pues que nosotros en la oficina de farmacia vemos muchísimos de los síntomas que padece la mujer en la edad en la menopausia. Me gusta que se acepte, que lo tengan normalizado y que piensen que vamos a pasar todas las mujeres por esa época. Me gusta la frase que dice que todas las mujeres no van a ser madres, pero todas las mujeres sí van a ser menopáusicas. Seguro. Entonces hay que normalizarlo e ir atajando esos síntomas que podemos pensar que son un incordio, pero hay soluciones. Entonces, por ejemplo, en la farmacia nos preguntan por la sequedad vaginal, como habéis dicho. Pues tenemos muchas soluciones en gel, en cánulas, aceites, medicamentos, que ya esos son con receta, pero bueno, son medicamentos que también van a ayudar a la sequedad vaginal, porque la caída de estrógenos ha provocado una atrofia en la mucosa. Entonces eso ya sí que tiene que ser con receta, pero nosotros podemos aconsejar muchas cosas que puede que no haga falta llegar a utilizar ese medicamento. El insomnio es muy habitual. Los cambios de humor, la hipertensión, el colesterol, la osteoporosis, los sofocos. Es el síntoma más habitual. Son incómodos, aparecen cuando menos se lo espera uno y bueno, pues hay soluciones, complementos dietéticos que van a minorar esos síntomas
Y bueno, tenemos productos dietéticos tradicionales, pero otros muy nuevos que tratan de forma global todos los síntomas de la mujer en la menopausia. Trata el insomnio, trata el ánimo, entonces animo a que vengan a preguntarnos porque pueden estar sufriendo sin tener que estarlo. ¿Qué más quería hablar en este punto? La osteoporosis. La mujer en esta época pues tiene mucho riesgo de sufrir osteoporosis. De hecho, hablaremos ahora un poquito detalladamente también de osteoporosis. Sigue. Sobre todo durante los primeros 5 años. No va a poder tomar con la dieta todos los requerimientos diarios de vitamina D y de calcio. Entonces están aconsejados los tratamientos de calcio pautados por el médico, de calcio y vitamina D, o los medicamentos que ayudan a la absorción del calcio, o los que favorecen la formación de hueso. Esos tratamientos tienen una duración especificada, individualizada, según la gravedad de la enfermedad y por el tipo de medicamento. Hay unos que duran 5 años, otros que son 2. Y bueno, todo eso tiene que ser pautado por el médico y haciendo densitometrías a lo largo del tiempo. Perfecto. Quería explicar que precisamente esos tratamientos que son preventivos de enfermedades, de problemas más a largo plazo, son los tratamientos que más se olvidan en la farmacia. Es el gran olvidado, el calcio. Siempre que decimos, ¿te llevas el calcio? No, me queda. Mala señal. Porque no se lo toman. Hay que tomarlo en unas situaciones especiales y entonces muchas veces se deja. Y quería explicar la importancia de tomarlo. No solamente es para evitar las fracturas de un hueso, de un gran hueso o de muñeca, sino que la falta de calcio va provocando fracturas y microfracturas en las vértebras, que provocan unos dolores intensos de espalda, producen deformaciones y también provocan la disminución de talla. De ahí la importancia de tomarlo. Fundamental. También sube el colesterol en esta época, en esta etapa de la vida, y si los niveles de colesterol no son muy altos, si son altos, por supuesto hay que tomar medicación, pero si no son muy altos y están en el límite, también en la farmacia tenemos unos productos dietéticos que dan muy buen resultado, que van a ayudar a bajar esos niveles de colesterol y evitar los problemas que puede tener el tenerlo alto. Perfecto. Muchas gracias, Mar, por tus aclaraciones. Empezamos bloque 3, enlazando casi con lo que acabas de decir tú, porque hay otro grupo de enfermedades, de dolencias muy frecuentes y que surgen con el paso del tiempo. Osteoporosis, como has comentado, reumas, artritis, artrosis, dolencias de huesos en general, que lo sufrimos muchos y con la edad avanzada más. Me gustaría empezar contigo este bloque, Ángel. Cuéntanos un poquito tu punto de vista con este tipo de enfermedades casi de desgaste de la edad. Son de desgaste y además son inevitables. El ser humano, biológicamente, deberíamos durar entre 35 y 50. Es decir, que estaría sobrando esta charla si no tuviéramos el cerebro. Lo que ocurre es que el cerebro nos ha hecho llegar a unos avances técnicos y sociales de un nivel tan alto que duramos lo que duramos, el doble. Porque no es nada raro ver a gente con 95, con 98, con 102. No es raro, antes se salían los periódicos, pero ahora llegar a los 95 es bastante probable. Esta etapa de desgaste normal de nuestro cuerpo, porque ocurre, porque nos desgastamos, un corazón que lleva 50 años latiendo, ya toca que le ayudemos nosotros. Y los huesos, precisamente los huesos, llevan 50 años llevándonos de un sitio para otro. Hacemos deporte, desgastamos las articulaciones, las maltratamos, porque nos encargamos que gracias al sofá y la tele tengamos el cuerpo regulín. Pero sí que es verdad que podemos hacer mucho. Podemos rendirnos a los 50 años y dejar que las cosas pasen, o poner de nuestra parte con ejercicio, con medicación, con visitas al traumatólogo, al médico rehabilitador, al fisioterapeuta. Tenemos mucho que hacer para que nuestro esqueleto nos siga aguantando. Y el esqueleto son articulaciones, son tendones, son músculos, es mucho más. Entonces no podemos rendirnos en esta fase de decir voy a seguir como antes. Un cuerpo de 25 lo aguanta todo, pero el de 63 no. Entonces tenemos que poner de nuestra parte si queremos llegar con calidad. El cuerpo se desgasta, pero el cómo vaya nuestro cuerpo a partir de ahí depende de nosotros, totalmente de nosotros, de los medios que pongamos, y es que hay muchos además. Entonces, pues en la clínica, en las especialidades que tenemos, pues generalmente traumatología, fisioterapia, medicina rehabilitadora, pero hay más cosas, hay nutrición, hay medicina general para estar continuamente revisándonos, analíticas de sangre,
por Dios, y las agujas ya no nos dan miedo y son 3 minutillos. Y muchas veces nos permiten saber cómo estamos en determinados parámetros que a veces, cambiando algo en la alimentación, tomando un medicamento, cambiando algún deporte que estamos haciendo que no nos hace daño, y lo podemos sustituir por otro. Es que hay tanto que podemos hacer y a veces somos un poco dejados que mi consejo y lo que yo procuro hacer siempre es tener en cuenta que nos tiene que aguantar muchos años, vamos a cuidarlo un poco. Perfecto. Te oí una vez decir, preparando esta charla, una frase que no has dicho literal, pero que me llamó mucha atención, y es que dijiste, la forma de envejecer se puede cambiar. Es muy potente, es decir, todos vamos a ser viejecitos, afortunadamente, si no pasa nada, pero la forma que lleguemos a ese momento vital también depende mucho y está en nuestras manos de poder cambiarla y que sea algo positivo. José Luis, Ángel ha hablado sobre muchos aspectos que abarcan tu especialidad, así que por alusiones, cuéntanos un poquito. Vale, pues voy a hablar un poco de la osteoporosis. Lo que vemos en clínica, bueno, habitualmente son pacientes que tienen un déficit de densidad ósea y eso tiene mucho riesgo, sobre todo en caídas, en lesiones, como decía, más estructurales a nivel óseo. Y bueno, lo que más prevalencia solemos ver son lesiones de cadera, rodilla, y sobre todo también a nivel articular deformidades en los dedos de las manos y en los pies. Eso también es un proceso del envejecimiento, pero que también se puede ir paliando. Cuando preparaba la charla, bueno, buscando algo de información, he visto que hay 3,5 millones de personas que están diagnosticadas de osteoporosis. Al final es un tratamiento un diagnóstico muy genérico, pero como decía el compañero, también intervienen músculos, tendones, ligamentos, o sea que al final nos centramos solo en un diagnóstico, tengo artrosis, artritis, pero hay mucho más que se puede trabajar. Entonces, desde el punto de vista de fisioterapia, y en este caso desde el punto de vista de nuestro centro, nosotros estamos teniendo unos resultados increíbles con el método Pilates, suelo y máquinas, ¿vale? En teoría estos estudios dicen que ejercicios de resistencia, con muelles, con fuerza, o sea que no tenemos que tener miedo a coger unas pesas, a hacer un ejercicio, una flexión, sentadilla, o sea que no tenemos que incapacitarnos por la edad a hacer ejercicios que pensemos que no estamos preparados, porque os sorprenderíais de cómo cambia el cuerpo empezando a trabajarlo. Luego ya también a nivel más objetivo, hablamos del tema de la edad, pero hay jóvenes de 50 años que tienen peor la densidad ósea que personas que puedan tener 70 años. El tema está en los hábitos, factores de riesgo, ya sea el tabaquismo, alcohol, todo eso nos va a desembocar a que el proceso osteoporótico sea mucho más rápido, ¿vale? Entonces ahí yo creo que es importante pues, bueno, el hecho de evitar esos factores de riesgo. Y bueno, la fisioterapia y el ejercicio, como decían, son dos pilares imprescindibles. Mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre el pilates suelo y máquina. Pues sobre todo son esas resistencias. Lo vamos a adaptar mucho más, aunque parezca más sofisticado ese método, a necesidades personales del paciente. Y bueno, también remarcando con el tema de la medicación, hay estudios científicos que dicen que solo con el consumo de calcio no es suficiente, porque como el nivel hormonal está decaído, o sea, los niveles de progesterona y estrógeno están disminuidos, si no hago ejercicio físico, el calcio es más difícil aún que se fije, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tenerlo en cuenta que al final depende un poco del trabajo que haga cada paciente, ¿vale? Porque al final es nuestro cuerpo. Y bueno, como fundamental también decir que el ejercicio físico siempre debe de ser pautado por un profesional de la salud, ¿vale? Porque hemos visto también desde la pandemia que mucha gente se ha perjudicado un poco de tutoriales, de cosas, como decíamos al principio, que todo esté bien gestionado por un profesional de la salud. Perfecto, José Luis. No sé si habéis oído una frase que has dicho jóvenes de 50 años. Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Antes, hace 20 años, 30 años, no se le podía llamar joven a una persona de 50 años, con lo cual, fenomenal. Ariel, osteoporosis, desgastres óseos, ¿cómo afecta todo esto en tu clínica y en tus pacientes? Bueno, al final, osteoporosis, problemas óseos, lo adelantaba antes, enfermedad periodontal, es el hueso maxilar y mandibular el que soporta nuestras piezas dentales. Al final, la osteoporosis, pérdida de densidad ósea, aumento de pérdida de hueso soporte de nuestros rebordes alveolares y mayor propensión a generar esa movilidad y esa enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal que no lo comenté antes, pero comúnmente se suele llamar piorrea, pero preferimos enfermedad periodontal o periodontitis, que es el nombre técnico. Aparte del tema osteoporosis, el tema de pérdida de densidad ósea, de afectar a esa pérdida de hueso, también para nosotros resulta
nos afecta negativamente porque a la hora de reponer piezas dentales, cuando acudimos, por ejemplo, a la implantología, necesitamos una cantidad ósea para poder implantar, poner implantes dentales a un paciente. Cuando queremos poner alguna prótesis fija soportada sobre piezas naturales del paciente, también si esas piezas no tienen un buen anclaje óseo, no podemos llevarlas a cabo. Si un paciente lleva una prótesis removible, si ha perdido hueso, ha perdido sus crestas óseas, al final esa prótesis no va a tener una buena estabilidad, no va a ser cómoda, se le va a mover, va a tener basculaciones. Entonces, al final, esa pérdida ósea afecta en muchísimos factores. Para nosotros, nosotros hacemos muchísimo hincapié cuando un paciente nos llega con una enfermedad ósea en el autocuidado, en marcar unas pautas de autohigiene en casa, tanto de pasta dentífrica, de colutorio, de higiene específica para combatir esa pérdida de densidad ósea y un poco el que la aguante y combatirle de la forma más efectiva posible. Perfecto. Gracias, Ariel. Lo has dejado muy claro. Quiero cerrar este tercer bloque contigo, María del Mar. Y es que imagino que todos los días en vuestra farmacia recibiréis infinidad de personas que le duele algo, que tienen una dolencia y no saben de dónde viene, no saben si proviene de una enfermedad como la que estamos diciendo y desconocen su origen. ¿Cómo asesoráis o qué le indicáis en esos casos a este tipo de clientes? Bueno, pues depende del tipo de dolor, claro. Si vemos que es un dolor pasajero o que es un dolor no muy alto, pues entonces podemos nosotros dispensar algún medicamento para aliviarles y preguntarle en unos días si ha disminuido, si no, derivar al médico. Pero sí que es verdad que en todos los tratamientos, en casi todos los tratamientos, aparece algún analgésico. Es muy habitual y se está dejando de utilizar los analgésicos habituales, el paracetamol, se utilizan ya combinados con otros analgésicos y el uso de opiáceos ha aumentado muchísimo. Sí, antes solamente estaba dirigido para tratar el cáncer, pero ahora se utiliza para dolores de espalda, dolores de articulaciones y tienen muchos efectos secundarios. Me imagino. ¿Y a nivel de osteoporosis o...? Sí, como ya han hablado mis compañeros de la osteoporosis y yo he hablado antes, yo quería aquí hacer mención del colágeno. El colágeno es una proteína que tenemos en nuestro cuerpo en una cantidad elevada y la vamos perdiendo. No es una proteína eterna. Vamos envejeciendo y vamos perdiendo colágeno. Entonces, el colágeno es un elemento de sostén de nuestro cuerpo, forma parte del pelo, de los músculos, de los huesos, de los dientes, las encías, de los tendones y el cartílago. Por ejemplo, el cartílago va disminuyendo grosor conforme perdemos colágeno y puede hacer que los extremos de los huesos choquen y provocan unos dolores muy fuertes, los dolores artrósicos. ¿Qué tenemos en la farmacia? Pues tenemos productos de colágeno que pueden ayudar a aliviar, a fluidificar esas articulaciones. Lo tenemos con 1000 combinaciones, unidos a ácido hialurónico, a cúrcuma, a magnesio. Depende del dolor, podremos indicar uno u otro. Simplemente para mantenernos ya existen productos que nos van a ayudar y lo vamos a notar. Porque notas que estás como más ligero. Y cuando hay dolor, depende del tipo de dolor. Si es un dolor muy intenso, por supuesto nada, se deriva al médico y a veces el médico combina analgésicos con productos con colágeno. Perfecto. Ángel, que es muy educado, no quería cortarte. Ya lo he visto. Pero me ha pedido... Es que ha nombrado Mar el hialurónico y algunos tratamientos que hacemos, estamos tratando a algunos pacientes a medias, porque ella me suministra el hialurónico, por ejemplo. El hialurónico intraarticular es una infiltración, como es la de los futbolistas, pero que se le hace a muchísima gente y aquí en Manzanares pues también. Pero con ácido hialurónico es algo que no es que sea tan novedoso, pero que se está aplicando desde hace poco. Y hay veces que nuestras articulaciones pues, tienen pues, trocitos de hueso que crecen y tocan el tendón y rabiamos de dolor y eso a veces con ondas de choque pues lo rompes, eso lo hace un fisioterapeuta o un traumatólogo, vamos rompiendo esos trocitos de hueso que rozan y que molestan y se soluciona el problema, pero es que a veces ni con esas. Bueno, pues infiltramos ácido hialurónico que lo conocemos casi por la cosmética, pero no por la traumatología.
Y con estas infiltraciones, es un medicamento muy controlado, no lo puedes comprar en cualquier lado, pero infiltrado, pues la gente está 3, 6 meses sin que le duela nada. Por eso hablábamos antes en la parte de medicación también de que los medicamentos evolucionan, y una barbaridad. Entonces, que no nos dé cosa preguntar al farmacéutico, al traumatólogo, al fisioterapeuta, porque técnicas como estas, es que me ha acordado al decirlo mal. Perfecto, no te asustamos, ¿eh? Os podéis cortar y podéis hablar entre vosotros. Perfecto, acabado el tercer tramo, vamos a por el cuarto y vamos a darle un giro, vamos a cambiar un poquito de temática, vamos a cambiar lo físico por lo psíquico y vamos a hablar un poquito de enfermedades mentales, de enfermedades que todos conocemos, por desgracia, como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o cualquier otra que podáis referir. Más que nada porque creo que está íntimamente relacionada, si no me corregís, con la evolución, con la edad, parece que Alzheimer, que creo que ya no, que ahora es una enfermedad que incluso está en jóvenes, pero que parece que está muy relacionada con edades avanzadas. Incluso muy relacionado con farmacología, con química o similares. Por eso quiero que tú, Mar, arranques este cambio de enfermedades. Pues como has mencionado, son propias del envejecimiento y es cierto que a partir de una edad son más probables de padecerlas. Son enfermedades que son muy graves, como las que tú has mencionado, el Parkinson, las demencias, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cerebrovasculares, en las que a veces la persona deja de ser independiente y tiene que ser dependiente de sus familiares o de instituciones. De ahí quiero dar valor al cuidador de esas personas que realizan un gran trabajo. Son enfermedades que van a afectar a la movilidad, al equilibrio, al habla, a la deglución, a la memoria. Entonces, de ahí la importancia de no solamente utilizar tratamientos farmacológicos, sino utilizar tratamientos fisioterapéuticos, logopedas, terapia ocupacional y trabajar entre todos buscando la calidad de vida del paciente. En cuestión de tratamientos farmacológicos, pues están dirigidos a revertir el desequilibrio que provoca la enfermedad en los neurotransmisores. Van a intentar frenar y paliar los síntomas que haya provocado la enfermedad. La investigación va por ahí. Esa es una de las vías de la investigación, que hay avances, pero todavía no. Despacito, ¿no? Ojalá pudiéramos decir que hay una cura total. Y otra vía de investigación es para intentar buscar vías que han quedado muertas, vías neuronales que ha habido una muerte de las neuronas y han quedado sin poderse utilizar, pues buscando otra vía para poder que pudieran hacer esas funciones. Perfecto. No sé si me he explicado correctamente. Sí. Ha quedado bastante bien. Y si no, Ángel, que siempre quiere ir detrás, cuéntanos, porque me imagino que en vuestras clínicas especialidades de este tipo de enfermedades tenéis y cuéntanos vuestro punto de vista. Y además es que cuando empezamos en 2015 no teníamos nada y ahora 2 psicólogos, psiquiatra, técnicas muy avanzadas que algunas ya no tienen en Ciudad Real, la terapia por corriente continua transcraneal, algunas cosas que ya digo, las hemos traído el 12 de octubre de Madrid, pero que en Ciudad Real no las tienen. Pero por contaros un poco, la enfermedad mental, una gran parte está muy vinculada al envejecimiento. El cerebro tiene las neuronas, que son las células que lo componen, y tiene otras celulitas gliares que, bueno, alimentan a las neuronas. Si falla una de las dos, mal vamos. Entonces, bueno, pues lo que nos ocurre es que el envejecimiento nos deteriora enteros y el cerebro también. Pero también hay otras cosas, el tabaco, el alcohol, las drogas, ya ni os cuento. Y además hay otro grupo de enfermedades que están vinculadas en parte a la edad. La depresión vale a cualquier edad, pero vernos menos capaces, vernos con una edad, vernos solos, pues también afecta y también nos genera una serie de problemas. Al final lo que ocurre es que nuestro cerebro no funciona adecuadamente. Como decía Mar, nuestros neurotransmisores, las señales que manda una neurona a la otra, no son las adecuadas o no llegan.
puede que las células estén muertas o que estén bloqueadas. Hay de los dos casos. Hay casos donde la zona del cerebro que está, vamos a decirlo así, muerta, desactivada, no es salvable, pero hay veces que sí. Hay veces que podemos encontrar caminos alternativos en nuestro cerebro para recuperar cierta funcionalidad. Y lo más importante es, sobre todo, cuando se detecta a tiempo, poder bloquearlo para que no avance. En Parkinson hay muchos avances, se frena bastante. En Alzheimer estamos un poquito más atrás. En depresión se hacen muchísimas cosas que antes no se hacían. Vamos avanzando una barbaridad. Nosotros, claro, tenemos el campo más o menos completo, porque desde la psiquiatría, que llega hasta medicamentos potentísimos, donde podemos hacer muchísimo, pasando por terapias, como decía antes, la transcraneal, que son corrientes, no llevan medicación, que desbloquean esas partes del cerebro que somos incapaces de usar, a terapias como la logopedia, terapias psicológicas donde el terapeuta intenta ayudarte a desbloquear esa parte que te está haciendo daño a ti mismo y te impide ser tú mismo. Pues en todo ese rango pues vemos de todo. Entonces hay que intentar atacar la parte adecuada. Las enfermedades más graves se pueden frenar, se pueden paliar un poquito hasta cierto punto, porque el cerebro pues hay cosas que son un poco irreversibles, pero sí que podemos hacer muchísimo. Hasta la parte emocional, que nos puede llevar a ansiedades y a depresiones de tenernos 20 años encerrados en un cuarto, y esto no es irreal, esto ocurre. Entonces hay que ver todo el espectro de la enfermedad mental, y hay algo fundamental: hay que perder el tabú. A nadie le molesta decir que se ha roto un brazo, pero cuando es de la cabeza parece que lo metemos en el cajón hasta que vaya a más y ya no seamos dueños de nosotros mismos. Entonces hay que perder el tabú, es una enfermedad más, no como cualquier otra, más seria que cualquier otra. Y hay medios, cada vez más. Entonces yo sí que, pues como siempre, os animo que como hay profesionales para ello, pues vamos a intentar arreglarlo. Y también es importante en las enfermedades, sobre todo el primer bloque que comentaba Mar, hay enfermedades que son propias del deterioro de nuestro cerebro. Cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas, hay que acudir a un psiquiatra a que te valore, a que te evalúe. Y si te dice que no es nada, pues tan tranquilos. Pero si sí es algo, pues hay medicamentos que nos pueden ayudar a paliarlo, a vivir mejor. Hay que enseñar a las familias cómo tratar a estas personas. Es fundamental. El entorno, la sociedad que nos rodea en la enfermedad mental es crucial. Muchas depresiones nos la provoca el entorno, no nosotros. Entonces ahí sí que cubrimos muchas disciplinas y más parte de la sociedad, los que están más cerca en primer lugar. Perfecto, Ángel. La verdad es que un objetivo es acabar con los estigmas. Es decir, parece que el enfermo que, lo que decías tú, se ha roto un brazo, es un enfermo normal, y sin embargo alguien que tiene una enfermedad de otro carácter, psicológico, psiquiátrico, parece que ya que es un estigma y que hay que marcarlo. Correcto. También, después de Mar siempre enlazo contigo, pero después de contigo siempre enlazo con José Luis, porque parece que la conversación nos lleva hacia tu cuerpo. No sé si en vuestra clínica tenéis enfermos de Parkinson, de Alzheimer, y cómo los tratáis. Sí, por desgracia, bueno, la amplia mayoría de pacientes neurológicos que vienen pues suele ser Alzheimer y Parkinson. Y nos estamos dando cuenta que cada vez viene gente más joven con este tipo de problemas. Por suerte hay asociaciones que van ayudando mucho a estos pacientes, pero el principal objetivo del fisioterapeuta es la estimulación cognitiva. ¿Eso qué significa? Pues sobre todo intentamos ayudar a estos pacientes con movilizaciones, porque uno de los principales signos del Parkinson pues, es esa rigidez, el bloqueo en todo el cuerpo, y eso al final pues, conlleva mucha repercusión a nivel de la movilidad. Luego otro punto importante que quiero remarcar es el tema del asesoramiento a los familiares, porque muchas veces cuesta un poco entender la situación que está viviendo tu marido, un familiar, y no sabemos cómo acotarlo, o sea, cómo abordarlo. Entonces lo que nosotros también como fisioterapeutas hacemos es que intentamos que creen rutinas. O sea, intentamos estimularle para que el familiar aprenda a guiarle y no sacarlo a ese paciente de su actividad cotidiana. O sea, porque muchas veces tenemos una expectativa muy alta en este tipo de mejoras, que por suerte la ciencia está evolucionando, pero hay que ser realistas y, sobre todo el objetivo es mantener la funcionalidad de este tipo de pacientes. Aquí, de nuevo, ya lo hemos repetido, sería fundamental el apoyo del equipo multidisciplinar. El psicólogo es fundamental, esa motivación a este tipo de pacientes, porque sí que vemos en el día a día que hay días que están muy decaídos. El apoyo mental les provoca también menos movimiento, y eso al final va un poco todo de la mano. Pero bueno, con el tiempo yo creo que con los avances que está existiendo a nivel farmacológico, a nivel también físico y mental, yo creo que con el futuro yo espero que haya un buen pronóstico con este tipo de pacientes. Perfecto, gracias, José Luis. Acabamos contigo, Ariel, este cuarto bloque temático.
Y la verdad es que por desconocimiento, no sé si en vuestra clínica tenéis pacientes con estos perfiles y cómo los tratáis. Sí, al final las enfermedades neurológicas, pues, todo en cualquier rama sanitaria, pues terminamos por tratarla. A efecto bucodental, como por ejemplo con el Alzheimer, nos encontramos con patologías sobre todo asociadas a un mal hábito de higiene y de autocuidado, porque al final, pues, el paciente con Alzheimer pues, no suele tener la higiene adecuada, y todo eso pues, va desembocando pues, en aparición de caries, problemas gingivales, periodontales, etc. Además, le sumamos que, por ejemplo, los fármacos necesarios para contrarrestar el tema de Alzheimer producen la reducción de flujo salivar que comentábamos antes, la serostomía, y todo eso, pues además... Porque suelen ser bucodispersables. Claro, claro. Solamente se utiliza, vamos, para favorecer la absorción, se utilizan bucodispersables, claro, y estropea. Entonces, pues al final... es un todo, sin embargo, pues en odontología pues sí que contamos con procedimientos y con técnicas para contrarrestar un poco los efectos que puedan tener esos fármacos. Medicamentos. Luego, enfermedades como el Parkinson, que mencionabas al principio, que suele ser un tema de edad, sí es verdad, pero automáticamente se me vino Michael J. Fox, Sí, de Regreso al Futuro, que sufrió Parkinson a una edad bastante temprana. Al final son problemas degenerativos neuronales que pueden llegar a cualquier edad. En tema de Parkinson, además de los problemas que hemos comentado con el tema de Alzheimer, nos encontramos problemas bucodentales propios de unos movimientos involuntarios. Por ejemplo, fracturas, microfracturas y sobredesgaste de nuestros dientes por un bruxismo excesivo, por un rechinamiento continuo, porque no son capaces de manejar el movimiento mandibular, y produce una fricción continua diente con diente que hace que empiece a partirlo y que se quede sin piezas dentales. Todo eso, además, le sumamos que para estos tratamientos suelen ser necesarios fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, que lo que hace es reducir la capacidad de coagulación de la sangre, y eso pues un poco nos limita a nosotros ciertos tratamientos, pero bueno, con una interconsulta con el especialista que ha pautado esa medicación lo solemos resolver. Y bueno, por último, recalcar la importancia, que ya lo ha comentado un compañero, la importancia que tiene las terceras personas, los cuidadores, las personas que supervisan a aquellos pacientes que sufren problemas neurológicos, pues un poco para supervisar el tema de la higiene, ver que se cepilla todos los dientes bien, ver que lleva unas pautas adecuadas, estar un poco controlando que se va haciendo sus revisiones odontológicas necesarias, que va llevando las indicaciones que su odontólogo le ha prescrito, y un poco así pues contrarrestar los efectos negativos que puede tener estas enfermedades. Perfecto, gracias, Ariel. Yo creo que es la primera vez que los cuatro habéis mencionado lo mismo, que es esa tercera persona. Qué importante es esa tercera persona, ese familiar, ese cuidador que queda en este tipo de enfermedades en los que el paciente, por mucho que quiera, o no es consciente o no puede terminar de cuidar. He apuntado que yo, si fuera un familiar de ese tipo de enfermos, creo que me haría falta preparación y formación. José Luis, en una de sus intervenciones, ha dicho que cuando van al domicilio que se ponen con los familiares y les explican y tal, es fundamental. Muchas gracias a los cuatro. Estamos acabando, vamos a empezar el último bloque de los grandes de preguntas que vamos a hacer, aunque luego sí quiero acabar con el tema de la prevención. Y este último bloque quiero que me digáis un poco qué otras enfermedades comunes a este grupo de personas de más de 50 años pueden existir. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que creo que es muy común y que podemos analizar, aunque os dejo libertad para que podáis hablar de cualquier otra. Ángel, comenzamos contigo. Cuéntanos un poquito. Pues la diabetes, el cuerpo, en nuestro sistema nutritivo, se fundamenta en dos ciclos, el de la glucosa y el glucagón. He dicho diabetes, pero... Sí, bueno, la diabetes es una de las más preocupantes, precisamente porque es que en algunos países como México es una epidemia. Tenemos un ciclo para mover el azúcar en el cuerpo, la glucosa y el glucagón. De esto se encarga sobre todo el páncreas, hay más cosas, hay un proceso hormonal, el cerebro. Bueno, pues cuando ese equilibrio se rompe, ese equilibrio es fundamental porque el azúcar es imprescindible por un lado,
pero es muy dañina por otro. Entonces tiene que estar en su punto justo. Esto los diabéticos lo saben perfectamente. Tiene que estar exactamente en su punto y el cuerpo sabe hacerlo y lo sabe hacer muy bien. Pero nos encargamos nosotros, con los excesos de azúcar, de ultraprocesados, de ultratodo, de bebidas energéticas horribles que no tendríamos ni que comprar. Nos encargamos a lo largo de nuestra vida de estropear este ciclo. Nuestro páncreas llega un momento en el que ya no puede más y poquito a poquito pues, nos va haciendo propensos a esta diabetes. El estilo de vida, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, todo este tipo de cosas van ayudándonos, nos van llevando hacia el camino de la diabetes y está en nuestra mano, completamente en nuestra mano. Si tenemos cierta propensión a ser diabéticos, pues no serlo. Y si lo somos, que no lleguemos a un extremo. Bueno, pues este ciclo del azúcar, que es fundamental, si llegamos a ser diabéticos, ya tenemos que llegar a un nivel de control del azúcar exhaustivo porque podemos, y no quiero ser la alarmista, pero podemos hasta perder la vista. La diabetes puede llevarnos a estar ciegos. Entonces, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad irreversible, es una enfermedad en la que tenemos que medicarnos, es una enfermedad que no es el fin del mundo, ni mucho menos, pero que podemos hacer muchísimo. Y a los 50, sobre todo, porque al ser degenerativa y muy vinculada a la edad, pues nosotros tenemos que controlar este tipo de cosas. Ejercicio, alimentación es fundamental, que eso es parte de mis compañeros, medicación, vigilar este tipo de cosas, pero una analítica de sangre, como decíamos antes, por Dios. Si el azúcar se mide en todas las analíticas, aunque no nos lo pidáis, vamos a meter siempre cómo está la glucosa en sangre. Y la metemos siempre porque es un indicador clarísimo de cómo estamos. Porque si vemos que estamos cerca, hay muchas maneras de no llegar. Lo que no podemos hacer es dejarlo estar o cocinar a lo fácil, por así decirlo, y tomar cualquier cosa. Entonces, bueno, quizá nombrar el EPOC. Es un síndrome pulmonar que, por desgracia, es muy frecuente en fumadores. Creo que cada vez fumamos menos, creo. Afortunadamente. Que estamos ayudando en ese aspecto. El EPOC que sufren algunas personas mayores, fundamentalmente es un proceso pulmonar que nos permite absorber todo el oxígeno que nos hace falta. Es gente que por desgracia, pues lo hemos sufrido con la COVID muchísimo, porque, para que os hagáis una idea, por resumir lo que puede ser EPOC, es gente que respira normal cuando no hace ningún esfuerzo, pero subir una escalera es como subir el Everest y cualquier enfermedad como una gripe puede tener consecuencias trágicas. Entonces, bueno, afortunadamente ya el tabaco lo tenemos muy controlado y ahora nos toca controlar el azúcar y los ultraprocesados. Y el melón que has abierto con ultraprocesados, bebidas azucaradas. De hecho, me lo he apuntado, la siguiente jornada que vamos a hacer va a estar enfocada en la gente joven. Y me lo he apuntado como idea porque estoy harto de ver a los chicos jóvenes con esas bebidas mal llamadas energéticas y ese consumo de esta alimentación cada vez peor y de baja calidad. Y perdona que ponga una coletilla adicional, teníais que ver los electros de algunos chavales de 16 y 18 años. Da miedo, ¿no? De aquí, de esta zona, no estoy hablando de... ¿Pero provocado por este tipo de bebidas? Bebidas energéticas. Bebidas energéticas. Bebidas energéticas. Bueno, no voy a romper una tradición, que es que después de Ángel va José Luis. Ha hablado de ejercicio, ha hablado de alimentación, creo que es tu... Hoy vamos de la mano. Hoy vais de la mano. Bueno, yo voy a hablar un poco de... Cada vez nos visitan en la clínica más pacientes que sufren dolor de forma inespecífica. Me duele, no sé por qué, tal. Sobre todo, volvemos al tema de antes, a estos factores de riesgo que nos pueden provocar esas dolencias inespecíficas. Y esos son signos de alerta. Cuando tenemos un dolor es que algo pasa, ya sea por un proceso reumático o en este caso también puede ser un signo de que sufrimos algún problema como la diabetes. Desde el punto de vista de la fisioterapia en este tipo de pacientes que sufren diabetes, nosotros sobre todo educamos al paciente a evitar esos factores de riesgo. Creo que como terapeuta la educación es fundamental, porque de nada sirve a lo mejor que venga a la clínica de forma continua, pero luego él no siga unos hábitos de salud, de higiene postural, de ejercicio terapéutico, y ahí es donde entra un poco también el tema del pilates, que estamos viendo que la gente que hace con recurrencia pilates, con el cabo del tiempo se va notando mucho más flexible, empieza al dolor, como que los niveles no son picos tan altos, sino que se va normalizando en algo un poco más llevadero. ¿Vale? Otro de los signos importantes que aparece también en la diabetes es el famoso dolor neuropático, ¿no? Me irradia hacia la pierna, tengo algún tipo de sensación de que se duerme. Ese dolor también es un reflejo que también puede ser un signo de alerta de que hay alguna otra estructura, ya sea la articulación, ya sea la musculatura, que también está sufriendo pues bueno, una alteración, ¿vale? Como recomendación general también, para ser breve, la prevención de enfermedades cardiovasculares se recomienda practicar 4 horas de ejercicio semanal. Yo creo que al final todos podemos sacar ese tiempo y no más de... ¿Hacemos una encuesta con los que estamos aquí? Venga. No sé si lo cumpliríamos, pero bueno.
Entonces yo he hecho un mensaje que el movimiento es la llave para evitar el dolor. Vamos a cambiar un poco el chip de no te muevas porque te duele, sino muévete para que no te duela, ¿vale? Ahí quiero que se quede un poco este detalle, ¿vale? Gracias, José Luis. El movimiento es la llave para evitar el dolor. Otro buen titular. Mar, continuamos contigo. ¿Qué nos puedes aportar desde este punto de vista de tu farmacia? Bueno, pues que los tratamientos o las estrategias para tratar la diabetes tipo 2 empiezan con lo que habéis mencionado vosotros, con la dieta y con el ejercicio. Hay diversas estrategias dietéticas para intentar controlar o mantener la glucosa en los niveles normales, pero que requiere un aprendizaje por parte del paciente y hay veces que cuesta. No voy a decir que no se consigue, sino que cuesta. Bueno, pues cuando no ha funcionado, no se consigue mantener los niveles de glucosa, empezamos con el tratamiento farmacológico. Se empieza con un antidiabético vía oral y con postología individualizada, por supuesto, y se va haciendo controles para saber si se ha llegado a conseguir los niveles normales. Si no se hubiera conseguido, se introduce un segundo antidiabético con otro mecanismo de acción diferente para intentar controlarla. Y la industria farmacéutica utiliza, como dije al principio, que hay medicamentos, hay comprimidos que llevan 2 medicamentos en el mismo comprimido, pues en los antidiabéticos orales se suele utilizar así, para hacer unas pautas más exactas y mejores y controladas, para conseguir la adherencia a los tratamientos. Cuando no funciona, se utiliza vía oral y un pinchazo de insulina por la noche. Y ya cuando eso no ha funcionado, ya se utiliza la insulina durante todo el día. De ahí la importancia de empezar desde arriba, pues como habéis dicho, con intentar cuidar la dieta y el ejercicio para no tener que llegar a tener que pincharnos para controlar la glucosa. Perfecto. Os habéis centrado mucho en la diabetes, pero bueno, me parece bien. No sé si tú, Ariel, tienes otro tipo de enfermedades que nos puedas contar. Empezamos contigo hace ya más de una hora, cerramos contigo, estamos cerrando el círculo. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues para cerrar el círculo, pues voy a seguir con la diabetes, ya que han venido todos los compañeros. No tenía que haber dicho nada, no tenía que haber dicho nada. Sí es verdad que de las enfermedades más comunes que se nos suelen presentar en pacientes, la diabetes mellitus tipo 2, que suele ser la más habitual que se nos presenta, en odontología sí que repercute. Un paciente diabético es mucho más propenso a sufrir infecciones y a sufrir patología a nivel oral y bucodental. Sí es verdad que ese riesgo aumenta exponencialmente cuando es un paciente diabético mal controlado. Es decir, un descontrol de sus niveles glucémicos hace que la probabilidad de generar problemas bucodentales se dispare. Estos problemas mayoritariamente suelen ser pues, aparición de caries, úlceras orales, glositis, que es inflamación exagerada y dolor en la lengua, y bueno, los temas que comentábamos antes, temas de periodontitis, pérdida de encías, pérdida de hueso. Ahí sí es importante, hay muchos estudios que demuestran que hay una relación bidireccional entre la diabetes y la periodontitis, la pérdida de hueso. Es decir, un paciente diabético es muchísimo más propenso a generar una periodontitis, al igual que un paciente con periodontitis es mucho más propenso a llegar a ser diabético. Esto al final lo que consiste es que una vez que se genere cualquiera de las dos patologías, llevar el mayor control posible de forma independiente para evitar que intercedan entre ellas, porque si se juntan lo que van a hacer es promocionarse una a otra y aumentar o bien el descontrol glucémico en la diabetes o bien la enfermedad periodontal. Por último, bueno, en la clínica los pacientes diabéticos pueden realizarse cualquier tipo de tratamiento. Aún así, pues siempre llevamos a cabo unos protocolos de seguridad y unos procedimientos específicos para un paciente diabético y evitar que surja cualquier tipo de complicación. Normal, perfecto. Muchas gracias, Ariel. Acabamos, bloque de prevención. Os pido concreción, rapidez y un mensaje, a ser posible, positivo. Llevamos mucho tiempo hablando de enfermedades y de dolencias, pero bueno, también ha habido algún mensaje positivo, como que podemos cambiar la forma de envejecer. Yo solo digo una cosa, no sé por qué me dio por buscar qué significaba prevención en el diccionario y me llamó la atención. Es la medida que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa.
¿Por qué no lo hacemos siempre, entonces? No lo sé. Pues se ve que va en el ser humano y hay cosas que obviamos. José Luis, empieza tú, por favor. Como cierre, pues bueno, es fundamental esa prevención. Acudimos al fisioterapeuta porque me duele, llevo ya muchos meses y esperamos un milagro o que ya en una sesión ya me recupere. La definición de fisioterapia incluye la palabra prevención, ¿vale? Vamos a intentar venir al fisio una vez al mes, tratarnos sin llegar a venir allí casi que no podamos ni andar. Y sobre todo también un correcto diagnóstico clínico, ¿vale? Hay veces que vivimos en un diagnóstico del pasado y nos encasillamos ahí que nunca se me va a recuperar, pero sí que alguna solución puede haber, ¿vale? Ya para terminar, remarcar que la fisioterapia está hoy en día dentro del equipo interdisciplinar a nivel, pues bueno, ya formamos parte importante de ese equipo. Y nada, animaros de nuevo a que ante cualquier síntoma que os podemos dar solución sin ningún problema. Gracias, José Luis. Ariel, seguimos contigo. Bueno, el tema de, como hemos visto en esta charla, al final las enfermedades bucodentales, más que por la edad, vienen dadas por patologías que vamos y por fármacos que vamos necesitando tomar, pero sobre todo lo que está en nuestra mano es prevención. Volvemos otra vez a la palabra prevención. En nuestro campo, pues al final se traduce en intentar coger los problemas bucodentales cuando están en una fase inicial, una fase asintomática. ¿Cómo sabemos que tenemos un problema si no nos duele, si no notamos ningún síntoma? Haciéndonos una revisión al año, haciéndonos una limpieza al año para mantener sana nuestra encía, para liberarnos de placas, de sarro y haciéndonos una revisión para que si hay un problema que nosotros no nos hemos notado, nuestro facultativo sea capaz de detectarlo y resolverlo de una forma mucho más sencilla, mucho menos invasiva y mucho más fácil, en definitiva. Al final es una cultura preventiva. Empezaba la charla con eso, que hace 40 o 50 años no teníamos esa cultura preventiva, hoy en día sí. Nosotros nos esforzamos por implantar esa cultura desde edades muy tempranas, desde charlas en colegios, he estado dando charlas en ludoteca este verano, en fin, que desde pequeñitos vayan cogiendo buenos hábitos que permitan durante todo el transcurso de su vida tener una buena higiene bucodental y aguantar con sus piezas naturales durante toda la vida. Y para eso te voy a citar una frase que me gusta mucho que dijo Don Quijote, que una boca sin muela es como un molino sin piedra. Efectivamente. Pues no te lo vas a creer, pero Cervantes, en la descripción de Alonso Quijano del Quijote de la Mancha, su descripción literal dice que rondaba los 50 años. O sea que debería estar aquí con nosotros hoy a ver cómo tiene la boca este señor. Es verdad, ¿eh? Lo pueden buscar. Mar, seguimos contigo. Bueno, pues yo también diría prevención, por supuesto. En muchísimas facetas podemos evitar problemas mayores, pero también quiero dar valor a los avances científicos y médicos. Gracias a ellos, la esperanza de vida en España ronda los 80 años o más. 83 vi yo, que me sorprendió el dato. Entonces también quiero poner en valor esos avances que ha habido a lo largo de estos últimos años y también los cambios en nuestros hábitos de vida. ¿Que todavía tenemos que cambiar muchas cosas? Sí, tenemos que plantearnos cómo queremos vivir en un futuro para empezar a cambiar desde ya cosas que estamos viendo que no las hacemos correctamente. Es que nuestro presente va a cambiar el futuro, efectivamente. Ángel, acabamos contigo. Bueno, ya sabes, Borja, que es que yo soy muy optimista con esta edad. Yo es que pienso que a partir de los ¿Jóvenes 50... de 50? Pues totalmente. Por supuesto. Además es que a partir de los 50 entramos en una etapa que es una etapa bonita. Yo soy montañero y una vez me encontré un señor que dije, tengo que preguntarle cuántos años tiene. Y cuando me enteré que tenía 84, digo, yo quiero ser como ese. Yo de mayor, quiero ser como tú. Quiero ser como ese. Entonces, claro, el tema es que está en nuestra mano. Es decir, la prevención es la que nos lleva a seguir haciendo montaña con 84, a llegar en unas condiciones lo mejores posibles, lo más lejos posible. Porque no es cuestión de durar, es cuestión de vivir. Entonces, claro, la prevención en ese sentido, yo no voy a hablar de las 27 especialidades, pero vamos a ver, el corazón, pues una visita al cardiólogo al año, como tenemos que ir al odontólogo una vez al año o al oftalmólogo, pero una vez al año al cardiólogo que nos haga un electro y que nos pueda prevenir algo un poquito más desagradable con una medicación o con cualquier cosita que a veces son pequeñas, pero al cardiólogo hay que ir una vez al año. Ginecólogo y urólogo, las mujeres son mucho más disciplinadas que nosotros. Van al ginecólogo, la mayoría van una vez al año y es un momento que no es agradable para nadie, pero
es una revisión que nos ayuda en muchas cosas que, afortunadamente, algunas de las dolencias de las mujeres tienen muy buen pronóstico a tiempo. Si las vamos dejando, pues no. Y en los hombres, que somos más dejados, pues la próstata, que es nuestro talón de Aquiles, en un análisis de sangre medimos la PSA. El urólogo en 5 minutitos, vamos a ponerle 10, aunque sean desagradables, nos dice cómo vamos. Y es igual, es que tenemos que pasar por ahí. Y estamos hablando de prevenir el cáncer. No estamos hablando de ninguna tontería. Y estamos hablando de un rato. Y que lo tenemos al lado en el pueblo a 2 manzanas. Entonces, urólogo, ginecólogo, cardiólogo, pues me parecen fundamentales, pero no solamente eso. Es que ahora hay pruebas genéticas, las tenemos en el Hospital de Manzanares, las tenemos en nuestra clínica, en Quirón, en el Hospital General de Ciudad Real. Hay pruebas genéticas que unas nos las hará la Seguridad Social, otras no, unas son baratas, otras son caras, pero que han evolucionado una barbaridad. Y solo un ejemplillo. ¿Os acordáis la época de Angelina Jolie cuando le dio miedo al cáncer de mama? Y en esa época la prueba que se hizo miraba 2 genes y costaba unos 2.000 euros. Ahora se miran 256 genes y cuesta 230 euros. Es una idea de cómo han cambiado las pruebas genéticas que tenemos a nuestro alcance. Esto no es solo para los de Estados Unidos o los de Alemania, lo tenemos nosotros. No voy a insistir en más historias de prevención. El único tema es que nos vigilemos, adicionalmente nos vigilemos un poquitín, no las enfermedades mentales, sino cómo nos encontramos. Hay veces que simplemente estamos en un momento un poquito más bajos y decimos, no, yo no voy a tomar pastillas. A veces esa pequeña medicación que nos manda el psiquiatra, a veces incluso el médico general, porque es tan flojita que la puede mandar un médico general, esa pequeña medicación da ese escaloncito para salir nosotros solos. No es que estemos medicados por una enfermedad mental, no. Es que hemos conseguido un escaloncito farmacológico para salir y volver a hacer nuestra vida normal de siempre. Y no podemos dejarlo, tenemos que abandonar el tabú también de la enfermedad mental. Y perdona si me he extendido. Nada, tranquilo. Es el cierre, ¿eh? O sea, que creo de todas formas que os habéis merecido, ya podéis respirar un poquito, pero bueno, y ya que tenemos televisión delante, la televisión se habla del minuto de oro. Os voy a dar un último minuto, Ángel, último minuto, si puede ser 30 segundos mejor, de ese minuto de oro que en televisión está muy bien, por si queréis, porque os lo habéis ganado, daros publicidad y decir lo buenos que sois. Bueno, yo de la clínica diría que estamos en Carretera de la Solana, en el número 32. Estamos para todos los pacientes, para los privados, los de seguros, los del SESCAM, los que quieran pasarse por allí a preguntarnos. No estamos para cuando nos ponemos malos, estamos también para la medicina preventiva, sobre todo, intentamos para la medicina preventiva. Hemos hecho un esfuerzo muy especial en dar salud integral. Es decir, que cuando vamos, por ejemplo, al traumatólogo, pues te haces la radiografía y según te la tienes hecha, vuelves al traumatólogo en la misma media hora, en los mismos 20 minutos. No te damos cita para la radiografía otro día y luego de la radiografía otro día al traumatólogo. Intentamos dar esa agilidad que a veces nos resulta tan molesta. Exactamente igual con el cardiólogo. El ecocardiograma lo hacemos en la misma consulta, dar ese punto de salud integral. Y luego algo en lo que quiero insistir muchísimo. Tenemos aquí en Manzanares medios técnicos que a veces no tienen en Ciudad Real y no lo sabemos. La ecografía Doppler no la tienen en muchos sitios. Para que os hagáis una idea, una ecodoppler es simplemente que se ve el color de por dónde va la sangre, azul si va para un lado, rojo si va para el otro. Tenemos radiografía digital de alta definición. Es decir, con una radiografía a veces vemos casi lo mismo que una resonancia. Nada que ver, ¿eh? La resonancia es otro tipo de prueba. Pero una radiografía digital de alta resolución permite ver muchos más tejidos que con las convencionales. Y bueno, como decía antes, en la parte psicológica y psiquiátrica, la terapia transcraneal somos los únicos que la hacemos en la provincia, los únicos. Y nos lo hemos traído el 12 de octubre porque es muy interesante y lo tenemos aquí en el pueblo, en Manzanares. Y nada, pues que espero veros por la clínica para la prevención. Bien. José Luis. Venga, voy a ser breve. Sí, por favor. Sí. Bueno, yo como me he explicado un poco, soy el director de Sanus Fisioterapia. Empecé mi andadura en Manzanares en 2015, que ya llevo 8 años por aquí. Y bueno, empecé solo y ya tenemos un equipo de 5 fisioterapeutas, 4 chicas más y yo. Y la verdad que bueno, estamos especializándonos cada uno en un sector de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son nuestros valores en nuestro centro? ¿Qué nos diferencia? Pues sobre todo escuchamos al paciente, empatizamos con el paciente y sobre todo siempre aprendemos de ellos y les ayudamos a mejorar sus expectativas, ¿vale? Para que tengan mejor calidad de vida. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer la confianza bueno, que habéis demostrado en nuestro centro durante todos estos 8 años, que ya me he hecho medio manchego. Y nada, que seguimos teniendo la misma ilusión del primer día y que espero veros pronto por allí. Fenomenal, gracias. Mar. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la charla ya he ido indicando soluciones que pueden encontrar en nuestra farmacia
Y quería indicar que me encanta mi trabajo. Creo que se me nota. Se nota. Que en el día a día me gusta que me hagan consultas y si no las sé voy a buscar, si puedo, el porqué de lo que me están preguntando. Me encantan los medicamentos, me encantan los retos. De hecho, para nosotros hacer los SPDs es complicado y es un reto para nosotros. Y me encanta la parafarmacia también, la dermocosmética, la dietética. Creo que encontramos muchas soluciones. Ahora tienes una marca propia, ¿no? Además. Sí, fantástico. Acaba de llegar esta semana. Bien, tenemos nuestra marca propia en la farmacia y bueno, con mucha ilusión estamos empezando a recomendarla. Y nada, pues no sé, que estoy abierta a las consultas que nos quieran hacer sobre medicamentos y dispuestos a responderles. Gracias. Ariel, cerramos. Bueno, pues únicamente comentar que nosotros en Dentarium nos esforzamos por dar una solución integral también a cualquier problema bucodental que pueda presentar el paciente. Hablando de nuevo, como no podía ser de otra forma para cerrar, de prevención. Nosotros implantamos esa cultura preventiva. Cuando viene un paciente por primera vez, cuando nos visita, lo primero que siempre hacemos es esa revisión. Esa primera revisión con una radiografía panorámica, con un diagnóstico facultativo, es ver en qué situación, en qué estado actual está el paciente. No porque diga, no, porque quiere una limpieza o porque... Vamos a verlo todo, independientemente que el paciente le duela o no duela, porque, como mencionaba, los problemas asintomáticos son... esa es la fase donde debemos cogerlo en primera instancia. Aparte de esa primera revisión, que la ofrecemos de forma totalmente gratuita, pues en caso de que el paciente después necesite cualquier tipo de tratamiento, ofrecemos muchas facilidades de pago para que, independientemente de la capacidad económica del paciente, pues todo el mundo pueda acceder a tener una salud bucodental en condiciones. Aparte de eso, mencionar que vamos sacando mensualmente o cada 2 meses ciertas promociones en ciertos servicios, en implantología, en ortodoncia. Y para ello, pues invito a conocer nuestra web o seguirnos en redes sociales, que es donde un poco vamos informando o hacemos sorteos con todos nuestros seguidores. Y nada, por último, volver a mencionar que estamos en la calle Virgen de la Paz 57, junto a AXA y... Por supuesto, somos vecinos. Junto a AXA y frente a Caixa. Perfecto. Y bueno, pues que allí estamos para cuando cualquier persona nos quiera visitar, estaremos encantados de atenderle. Y agradecer a todos la asistencia y, por supuesto, a la empresarial por darnos la oportunidad de poder dirigirnos y un poco mostrar lo que podemos ofrecer en Manzanares. Gracias a vosotros 4 y creo que os habéis merecido un fuerte aplauso. Ahora sí es el final, lo hago yo, Ángel, que voy a ser más breve. Esto no es fácil. Estos 4 especialistas se sientan aquí, se enfrentan a un público que no es lo habitual para ellos. Os quiero dar las gracias. Desde la empresarial potenciamos todos los sectores productivos, comercio, pero el ramo de salud, para mí de verdad, me provoca una satisfacción porque hoy había 4 porque no cabían todos. O sea, es que faltan manos, hay voluntarios constantemente para trabajar y para demostrar lo que valéis, porque es verdad. Así que quiero reiteraros el agradecimiento. Cuando yo clausuré la primera jornada de salud, hablaba de la suerte que tenemos de vivir en Manzanares, de tener a estos profesionales a 2 manzanas detrás de casa. Y como veis, me repito, porque es que somos muy afortunados de vivir en un pueblo que cuenta con esta cantidad de servicios y profesionales. Así que muchas gracias por vuestra profesionalidad. Gracias de verdad al Ayuntamiento, que siempre nos dais facilidades para todo, por vuestra presencia, que es muy importante, y sentir vuestro apoyo. Y nada más, gracias a todos vosotros por haber venido. Os citamos a una tercera jornada que será enfocada al mundo de los jóvenes dentro de unos meses. Y muchas gracias y buenas noches.